Hay una frase que rara vez te has dicho con sinceridad. No sufres por lo que te pasa, sufres por lo que te cuentas que significa lo que te pasa. La mayoría de tus emociones nacen de interpretaciones automáticas, no de hechos objetivos. Y esa diferencia que parece sutil, en realidad es el eje de tu vida emocional. Si no la entiendes, quedas atrapado en historias que tu propia mente fabrica sin pedir permiso. Pero si la comprendes, te conviertes en el autor de tu narrativa interna, no en víctima de ella. Y este episodio es una intervención directa a ese nivel, la historia que te cuentas por dentro, esa historia silenciosa que no hablas con nadie, que no dices en voz alta, pero que marca cómo estás actuando, cómo te estás sintiendo, cómo amas, cómo discutes, cómo trabajas, cómo te relacionas con el mundo. Y lo más importante de todo, cómo te relacionas contigo mismo. Así que hoy voy a desmontar contigo una creencia que te hace vivir a medias. La idea de que las emociones vienen de fuera, de que lo que sientes es consecuencia de lo que pasa, de que tu pareja, tu jefe, tus hijos, tu vida, tus circunstancias manejan tu estado emocional. Que tú eres un receptor pasivo, que te ocurre una cosa y te sientes así, porque no puede ser de otra manera. Y esa idea no es solo falsa, sino que te quita libertad, te quita claridad y te quita poder personal. Tu cerebro no siente la realidad tal cual es. La interpreta, la traduce, la colorea, la juzga, la distorsiona, la exagera, la anticipa, la une con experiencias pasadas y la embadurna con las heridas que ya tenías. Y esa traducción interna, esa narración automática, es lo que sientes como una emoción. La emoción es la consecuencia. La historia que te cuentas, esa es la causa. Primero vamos con unas palabras de nuestros patrocinadores que me permiten traerte este episodio a coste cero. Escúchalas con atención, aprovecha para darle a seguir, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda. Volvemos enseguida. Esta semana me he dado cuenta de algo que es incómodo. Hubiera ganado lo mismo sin trabajar ni un minuto más, solo por tener el dinero colocado en el sitio correcto. Y mientras yo avanzaba, pensé en todo lo que he perdido estos años por no mover un euro. Esa es la parte que nadie quiere mirar. No invertir también tiene un coste, y es un coste enorme. No hacer nada sale caro. Por eso estoy aquí dentro ahora, porque cada mes que pasa sin invertir es dinero que no vuelve. Si no quieres seguir perdiendo mientras otros crecen, haz clic en el enlace, apúntate, deja que te expliquen cómo funciona sin compromiso, pero entra, porque quedarte quieto es la decisión más cara que puedes tomar. Hola, soy tu amigo Alberto y hoy vamos a tener una charla que te va a ayudar a tener más paz en tu vida. Si eres oyente habitual, gracias. Gracias por tu tiempo y gracias por tu amistad. Gracias por volver una vez más a este espacio. Y si eres nuevo aquí, quiero darte personalmente la bienvenida. Que hayas escogido este episodio me dice mucho de ti. Que quieres entenderte mejor, que no te conformas con la superficie y que buscas vivir más ligero. Yo soy Alberto Cartier, bestseller de Amazon, life coach, intérprete de conferencias, empresario, formador y ahora mismo presento el podcast que más está creciendo en habla hispana. Y sé que hay cosas sencillas que tú y yo podemos hacer basándonos en la investigación y el sentido común que nos ayudarán a los dos a crear una vida mejor. Así que vamos con el episodio de hoy. El problema no es que te cuentes historias, todos lo hacemos. El verdadero problema es que no sabes que lo estás haciendo. No ves tu narrativa interna, solo ves el resultado, cómo te sientes. Tu mente te entrega la emoción ya procesada, ya interpretada, ya digerida, como si fuera un hecho. Pero no es un hecho, es una interpretación. Y por eso te sientes atrapado sin saber por qué. Por eso te despiertas triste sin motivo aparente. Por eso te enfadas por cosas pequeñas. Por eso la ansiedad aparece cuando no pasa nada. Por eso te cuesta tanto discutir sin romper algo dentro. Por eso reaccionas antes de pensar. Por eso te dices, no sé qué me pasa. Y lo dices de verdad. No sabes qué te pasa porque no sabes qué te estás contando. Piensa en la última vez que tu pareja entró por la puerta con mala cara. Y el hecho es simple, una cara seria. Eso es lo único que pasó de verdad. Lo que tú sentiste, miedo, tensión, inseguridad, rabia o una mezcla, no vino de la cara. Vino de lo que interpretaste sobre esa cara. Que he hecho algo mal, que está cansada de mí, que seguro que me viene a criticar, que ya estamos otra vez, que no soy suficiente. La emoción nace de eso, no nace del gesto, nace de la historia. Y ahora imagínate otra historia posible que es igual de real. Ha tenido un mal día, necesita espacio, no es personal. Puedo sostenerla sin absorberlo. El hecho es el mismo, pero tienes dos historias, dos vidas emocionales completamente distintas. Tu estado de ánimo depende de la que elijas. Y sí, puedes elegir. Pero primero tienes que ver la historia que te estás contando. Porque el cerebro funciona como un narrador compulsivo, no hay huecos, no hay ambigüedad, no tolera no saber. Y por lo tanto se inventa, rellena, completa, asigna significados, incluso cuando no tiene datos. Y no es un fallo, es un mecanismo evolutivo, es una protección. Pero en tu vida moderna te juega en contra.
porque tu cerebro no distingue entre realidad y pensamiento. Para tu cerebro lo que imaginas es tan significativo como lo que está pasando. Te pongo un ejemplo sencillo. Oyes un ruido en casa de noche. Tu cerebro imagina un ladrón y tu cuerpo responde como si fuera cierto. ¿Por qué? Porque la historia que te cuentas produce una emoción fisiológica real. Y una emoción no necesita hechos, necesita narración. Y esto te ocurre con todo. Tu pareja tarda en contestar un mensaje. Hecho, no ha contestado. Historia 1, pasa de mí. Historia 2, está ocupada. Y tu emoción depende de la historia que elijas. Te has equivocado en el trabajo. Hecho, has cometido un error. Historia 1, soy un desastre. Historia 2, esto me ayuda a ser mejor. Y tu emoción de nuevo depende de la que elijas. Te levantas cansado. Hecho, estás cansado. Historia 1, estoy perdiendo disciplina. Historia 2, mi cuerpo pide descanso. Tu emoción vuelve a elegir de la historia que tú eliges. El problema no es que tu historia sea falsa, porque normalmente no es falsa, es parcial. Es incompleta, es una opción, pero tú la tratas como una verdad absoluta. Cuando la narrativa interna se vuelve rígida, tu vida emocional también se vuelve rígida. Y hay una frase que trabajo mucho con mis clientes. Ambas historias pueden ser ciertas, pero solo una te sirve. Y no es optimismo, ni magia, ni pensamiento positivo, ni autoengaño, es responsabilidad emocional. Ver qué te estás contando, ver qué puedes contarte. Y elegir. Porque tu narrativa interna es un acto de poder. A lo mejor es el acto de poder más profundo que tienes. En los últimos años, trabajando con decenas de personas, he visto un patrón que se repite. El sufrimiento psicológico casi nunca nace del hecho, nace del significado. Nadie sufre porque su pareja hable poco. Sufre porque interpreta ese silencio como rechazo. Nadie sufre porque le pidan un cambio en el trabajo. Sufre porque interpreta ese cambio como amenaza. Nadie sufre porque esté cansado. Sufre porque se cuenta que ese cansancio es fracaso. La narrativa crea la emoción crea la conducta y la conducta crea tu vida. Y todo empieza dentro, siempre todo empieza dentro. Así que este episodio te va a ayudar a hacer algo contigo, va a poner delante de ti tu voz interna, va a hacer visible tu narrativa automática, va a enseñarte a intervenirla, a modificarla, a elegirla, va a enseñarte que no estás condenado a sentir lo que sientes. Y hay una frase que a veces da miedo a aceptar. Tú eres responsable de la historia que eliges creer. Y cuando digo responsable no digo culpable, digo dueño, porque la culpa te paraliza, pero la responsabilidad te devuelve la capacidad de elección. Así que hoy te voy a enseñar a distinguir entre hecho e historia, entre lo que ha pasado y lo que te estás contando que ha pasado, entre lo que pasa y lo que tú conviertes en significado, entre la narrativa que te hunde y la que te sostiene. Y lo que vas a descubrir es importante. No tienes que cambiar tu vida para cambiar cómo te sientes. Solo tienes que cambiar la historia que te cuenta sobre tu vida. De eso trata este episodio, de cómo recuperar tu poder interior, no porque todo vaya bien fuera, sino porque has aprendido a hablarte desde un lugar que te construye en lugar de destruirte. Y la movida es que tu cerebro no espera entender lo que está pasando para generar una emoción, no observa la realidad y después te dice cómo sentirte. Hace exactamente lo contrario, tu cerebro predice primero y siente después. Y esas predicciones se basan casi siempre en la historia que ya tienes dentro, no en lo que está ocurriendo delante de ti. Y esto significa algo incómodo. Muchas veces no estás reaccionando al presente, estás reaccionando a tu pasado, a lo que viviste, a lo que te dolió, a lo que aprendiste sin querer. Y esa interpretación automática se cuela en tu día sin que te des cuenta. En una frase, en un gesto, en un silencio que no significan nada por sí mismos, que son neutros. Es tu interpretación la que les da forma. Y esa interpretación no es un análisis racional. Es un reflejo emocional condicionado por las heridas que arrastras. Tú crees que estás viviendo la realidad, pero en realidad estás viendo tu historia proyectada sobre la realidad. Y la neurociencia lo explica con una claridad brutal. El cerebro humano no es un registrador pasivo, es un generador activo de significado. Hasta el 80% de la información que percibes no viene de fuera, viene de dentro. De tus recuerdos, de tus expectativas, de tus asociaciones aprendidas, de tus experiencias pasadas, de tus heridas, de tus miedos. Tu cerebro lo utiliza para confirmar lo que ya cree. Y lo hace tan rápido que tú no te das ni cuenta. Y te pongo un ejemplo sencillo, de esos que desmontan la lógica de golpe. Vas andando y ves a alguien que te mira de forma neutra. Ese es el hecho, una mirada neutra. Pero tu interpretación automática puede ser, está juzgándome, le caigo mal, se ríe de mí, piensa que soy ridículo. Y la sensación corporal aparece antes de que tú puedas corregir esa historia. Se te cierra el pecho, se te tensa el estómago, se te acorta la respiración y si no haces nada, esa sensación se convierte en un estado emocional.
Y tú te crees la emoción porque sientes que es verdad. Pero no es verdad. Es solo coherente con la historia que te estás contando. Tu cuerpo reacciona a la historia, no al hecho. Y como tu cuerpo es más rápido que tu conciencia, cuando llegas a darte cuenta ya estás dentro de ese pozo emocional. Esto es lo que explica que dos personas vivan la misma situación, pero de una forma completamente distinta. Uno dice no pasa nada y el otro dice es el fin del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué dos personas ven dos realidades diferentes en el mismo hecho? Porque no están viendo el hecho, están viendo su propia historia. Y aquí entra un punto que se nos escapa muchas veces. La mente odia la incertidumbre, no soporta no saber. Así que cuando algo es ambiguo, puede ser un gesto, un silencio, un mensaje sin contestar, tu cerebro se inventa una explicación rápidamente y no espera y no analiza y no pregunta y no comprueba nada, rellena los huecos. Y casi siempre elige la explicación que coincide con tu herida. Si tu herida es el abandono, interpretas distancia. Si tu herida es el rechazo, interpretas juicio. Si tu herida es la humillación, interpretas burla. Si tu herida es la traición, interpretas mentira. Si tu herida es la injusticia, interpretas ataque. Y no te das cuenta. Crees que estás siendo objetivo, crees que estás viendo las cosas como son, pero lo que realmente estás viendo es lo que has aprendido a tener miedo. Tu narrativa interna es un filtro. No ves el mundo como es, lo ves como tú eres internamente. Y esa diferencia puede ser devastadora o puede ser liberadora, dependiendo de si eres capaz de darte cuenta o no. Y vamos incluso más hondo. Tu cerebro tiene una estructura llamada la red por defecto. Esa es la parte encargada de generar pensamientos espontáneos cuando no estás concentrado en algo concreto. Es la fábrica interna de historias. Y su trabajo es unir puntos, crear sentidos, fabricar explicaciones. Pero esa red está condicionada por tus experiencias pasadas. Así que no fabrica sentido neutral, fabrica sentido emocionalmente cargado. Y aquí viene lo duro. Tu red por defecto siempre busca protegerte. Y para protegerte, asume peligro antes de asumir tranquilidad. Prefiere exagerar una amenaza a ignorar una amenaza. Y evolutivamente tenía sentido. Pero hoy esa misma maquinaria que funciona exactamente igual que hace 70.000 años, te hace daño. Porque tu cerebro asume peligro emocional aunque no haya un peligro real. Y tú te lo crees. Entonces de repente estás triste sin motivo, o ansioso sin motivo, o enfadado sin motivo, o ofendido sin que nadie haya hecho nada. A la defensiva sin que nadie haya atacado, sintiéndote que no vales cuando nadie te ha dicho nada. Y no pasa nada, te estás contando algo. Pero yo no me cuento nada, Alberto, yo no pienso esas cosas. Sí que te cuentas, claro que te cuentas, pero no las escuchas. Están tan automatizadas, tan normalizadas que no las oyes. Pero sí que ves la consecuencia. Y eso te deja atrapado. No puedes cambiar lo que sientes si no ves lo que piensas. No puedes cambiar tu emoción si no ves tu historia. Y no puedes gobernar tu vida si no gobiernas tu narrativa. Mira lo que pasa en pareja, que es donde este mecanismo se vuelve más cruel. Tu pareja llega seria, eso es un hecho neutro, y tú interpretas está mal conmigo. Esa es tu historia. Tu cuerpo siente retirada, miedo, inseguridad. Esa es tu emoción. Y tú actúas frío defensivo. Y esa es tu conducta. Ella siente distancia y se pone aún más seria. Y eso refuerza tu historia. Es un bucle, es un sufrimiento garantizado. Y nunca sale de un hecho neutro, sale de una interpretación. Igual que con el móvil, hablas, ella mira el móvil, hecho neutro, interpretación, no le importo. Emoción, tristeza, rabia, necesidad de validación. Conducta, reproche o silencio dolido. Consecuencia, discusión o desconexión. Y tú dices, todo empezó porque ella estaba con el móvil. No, todo empezó porque tú interpretaste que el móvil significaba desamor. Tu vida emocional se construye de esa forma. Un hecho, dos historias posibles, una emoción que nace de la que tú eliges y una vida completa destruida en base a una narrativa interna que ni siquiera reconoces como narrativa. En resumen, no sientes lo que te pasa, sientes lo que te cuentas. Y lógicamente no lo digo para culpabilizarte, lo digo para liberarte, porque si tu emoción depende de tu interpretación, también puedes intervenir. Puedes cambiar tu relación con lo que pasa, puedes cambiar tu historia, puedes cambiar tu vida emocional sin esperar a que cambie nada de tu vida externa. Pero para eso necesitas un nivel de conciencia incómodo. Necesitas ver qué historias te estás fabricando, qué te inventas, necesitas pillarte en medio del proceso. Necesitas abrir la caja negra de tu mente. Cuando trabajo con mis clientes, las historias internas, lo más difícil no es cambiarlas, lo más difícil es verlas, porque están tan integradas en tu forma de sentir que ya no las percibes como historias. Las percibes como verdad, como realidad, como normal.
Por eso ahora voy a hacer algo crucial para cualquier transformación emocional. Voy a ponerte un espejo delante, no un espejo intelectual, un espejo vivido. Situaciones reales, cotidianas, de pareja, de la vida diaria, donde tu narrativa interna se activa sin que te enteres. Y primero te voy a enseñar el hecho neutro, después la historia que te cuentas sin darte cuenta, y luego otra historia igual de real, pero mucho más sana a nivel emocional, para que puedas ver brutalmente claro que no sufres por lo que pasa, sino por lo que te dices que significa lo que pasa. Vamos con la primera. Y es una pareja. Y es el silencio ese que te hace polvo. Porque muchos hombres que escucháis este podcast sentís una relación complicada con los silencios. Me llegan mensajes donde los silencios no los toleramos bien, nos despiertan inseguridad, despiertan como una alarma interna que aunque no se diga en voz alta suena como he hecho algo mal. Y esa alarma viene de algo profundo, no de la situación actual. Entonces imagínate esta escena, llegas a casa, ella está seria, no te sonríe, no te mira, está fría. Puede que esté cansada, puede que esté en su mundo, puede que piense que no tiene nada que ver, puede que piense en algo que no tiene nada que ver contigo. Ese es el hecho. 4 segundos de seriedad, ya está. Pero tu cuerpo reacciona como si le estuvieran quitando oxígeno. La historia automática aparece sin pedir permiso. Está enfadada conmigo, o la he decepcionado, o no soy suficiente, o va a explotar, o otra vez lo mismo, o siempre acabo fallando, lo que sea, pero hace que se te cierre el estómago, que se te hunda un poco el pecho. Y empiezas a cuidarte en exceso o a distanciarte. Te pones hiperalerta, intentando anticiparte un problema que todavía no existe, porque la mente no tolera espacios vacíos y lo rellena con dolor. Ese es el mecanismo interno y tu cuerpo está reaccionando no a su silencio, sino al significado que tú le das. Y claro que me puedes decir, pero es que luego pasa. Sí, pasa porque lo provocamos sin darnos cuenta con nuestra reacción a la historia que nos estamos contando. Y hay otra historia que puede ser igual de real. Está cansada, ha tenido un mal día, su expresión no es sobre mí, necesita bajar antes de poder conectar, puedo respetar su ritmo sin absorberlo. La misma escena, pero una interpretación distinta, con una emoción distinta, con una vida distinta. Y cuando tú eliges la segunda historia, tu sistema nervioso se regula, no te lo llevas al pecho, no te tomas su estado como un ataque y no intentas arreglar nada. Solo estás presente sin convertir su silencio en una amenaza para tu autoestima. Esto es reescritura emocional en la vida real y eso te da libertad. Otra situación, cuando no te mira y sigue con el móvil. Y esta situación la he trabajado con tantos clientes que es casi como un arquetipo. Uno habla a su pareja y ella mira el móvil. Y él se siente invisible. O peor aún, siente que no importa. El hecho es que ella está mirando el móvil mientras hablas. Y eso es un hecho frío, una acción. La historia que te cuentas de forma automática es no le importo, no soy suficiente, si de verdad me quisiera me escucharía, soy una carga, le importa más lo que vea en el móvil que... El golpe emocional es inmediato y se te enciende la rabia o la tristeza o una mezcla de todo que no sabes ni definir. Pero hay otra historia que es igual de cierta, que casi nunca te permites considerar. Que está resolviendo algo, que está desconectada, no desinteresada, que hoy no está enfocada, que no tiene nada que ver conmigo, que puedo pedirle atención desde la calma. Cuando eliges esa historia, recuperas tu dignidad interna. No te haces pequeño, no implosionas, no te conviertes en un niño herido pidiendo validación disfrazada de reproche. Puedes decir sin más, cuando puedas, quiero contarte algo, me gustaría que me miraras. Y con eso cambia todo, no desde la tensión, sino desde el poder. Otra escena que a lo mejor te suena, un error en el trabajo, un juicio interno, esto no es de pareja, hablamos de tu vida profesional, donde también estás atrapado en tus historias. Cometes un error, algo que deberías haber previsto se te escapa, o pierdes un dato, o te equivocas con un cliente. Pero el hecho es simple, un error. Tu historia interna puede ser devastadora. Soy un desastre, no valgo, siempre fallo, no estoy a nivel, todos son mejores que yo, no tengo remedio. ¿Te suena? Esa historia, si no la paras, se convierte en una sensación, en una pesadez en el pecho, en unas ganas de desaparecer, en vergüenza, en culpabilidad, en rabia contra ti mismo. Pero hay otra historia que es igual de real. Estoy aprendiendo. Cada error me ayuda a aprender más. Mis errores no definen quién soy. Puedo resolverlo y puedo mejorar. El error es información, no es identidad. Y la diferencia entre estas dos historias no es la verdad. Es el efecto emocional. Una te destruye y la otra te permite crecer. O con el cansancio, cuando lo confundes con fracaso personal.
Otra escena de la vida diaria. Te despiertas cansado y no rindes, no tienes motivación. Ese es el hecho, estás cansado. Pero tu historia automática es brutal. He perdido la disciplina, estoy flojo, no valgo, no voy a conseguir nada, siempre me pasa lo mismo, siempre procrastino. Tu cerebro convierte un estado fisiológico normal en una acusación moral. ¿Y tú te lo crees? Y a mí me ha pasado un montón de veces. Y te arrastras por el día con una sensación de fracaso, como si tu valor humano se midiera por tu energía. Pero hay otra historia. Mi cuerpo me está avisando. Necesito ajustar. Es una fase. Puedo reorganizarme. No estoy fallando, estoy escuchando. El hecho es el mismo, pero la historia es distinta. El otro día me pasó que tuve que ir a un trabajo donde empezaba a las 7 de la mañana. Así que te comparto una historia de mi vida real. A las 5:45 de la mañana estaba desayunando. Estaba desayunando unas tostadas con un pan que me encantan, un café con leche que me hago con una máquina que hace espuma de leche, que hace el café con leche que más me gusta, y aún así estaba sentado desayunando en el sofá en mi casa, que es una delicia, pensando, soy un desgraciado, solo la gente sin opciones madruga, y mi vida es una mierda, soy un esclavo, una cantidad de cosas que no te puedes imaginar que me estaba contando a mí mismo. ¿Cómo me di cuenta de que me estaba contando algo? Porque no tenía sentido que me sintiera mal en esa situación. Y por eso te digo que las tostadas eran estupendas, que la mantequilla estaba perfecta, todo. Lo único cierto es el madrugón. El madrugón es real. La historia es mentira. Hay otra historia que también es cierta, que es por este día de trabajo me van a pagar una pasta, que es a las 3 de la tarde ya he terminado, que es esto me permite viajar más con mi mujer, esto me permite pagar mis formaciones, esto me permite sostener mis proyectos, hacer el podcast para ti. Cuando eliges esta otra historia, la hora a la que te despiertas no cambia, pero lo que tú te cuentas sí que cambia. Cuando eliges una historia que te destruye, tu identidad se desordena. Y pierdes claridad y pierdes presencia y te conviertes en el niño que fuiste, no en el adulto que eres. Y ese estado permea en toda tu vida, en tu pareja, en tu trabajo, en las decisiones, en los proyectos, en la autoestima. Pero cuando eliges una historia que te sostiene, no estás ignorando la realidad. Estás eligiendo una interpretación que te permite estar en tu centro. No es autoengaño, es responsabilidad emocional, es decirte la verdad completa, no solo la verdad que está de acuerdo con tus heridas. Tu narrativa determina cómo te miras, cómo escuchas, cómo amas, cómo discutes, cómo trabajas, cómo te levantas, cómo caminas, cómo te hablas y cómo te tratas. Por eso este episodio es tan importante. Porque si no eres capaz de ver tu historia interna, estás condenado a repetir siempre la misma emoción, aunque la situación cambie. Es eso que decimos de que repite el mismo patrón. Pero cuando empiezas a ver tus historias, cuando dices, espera, esto no es un hecho, es una interpretación, recuperas tu libertad interior. Es como encender la luz de una habitación que llevaba años a oscuras. La vida no cambia porque la realidad cambie. La vida cambia cuando tú cambias la manera de contártela. Con esto lo único que pretendo es que reconozcas tu narrativa automática, que veas que siempre tienes otra opción y que entiendas que las dos historias son reales, pero solo te sirve una de ellas. Y como siempre te voy a dar una herramienta que te sirve para solucionar esto. Y la herramienta se llama el reencuadre. Y el reencuadre no es una técnica bonita, no es optimismo, no es un truco mental para sentirte mejor, no es ver el lado bueno, no es sonreír cuando estás triste. Es habilidad emocional, es entrenamiento, es disciplina interna, es una forma de ver la realidad desde un lugar que no te traicione. Literalmente es el proceso de recuperar tu poder. Pero antes de enseñarte el proceso, quiero decirte algo que probablemente nunca has escuchado así. Tu cerebro no está diseñado para ver la realidad, está diseñado para interpretar la realidad. Por eso el reencuadre no va contra la biología, va a favor de la biología. Lo que hace es que tomas el control del mecanismo que suele funcionar de manera automática. Tu narrativa interna es como un músculo. Si no la entrenas, tu mente usa el patrón más antiguo, que es el más doloroso, que es el que está más condicionado por tus heridas. Pero si la entrenas, empiezas a generar interpretaciones más amplias, más precisas, más libres, y tu emoción cambia y tu capacidad de actuar también. Así que empezamos con el entrenamiento. Paso número 1, el hecho neutro. Tienes que aprender a separar el hecho de la historia. La mayor parte de las personas mezclan ambas cosas sin darse cuenta. Y cuando mezclas las dos cosas, tu mente pierde capacidad de análisis y tu cuerpo reacciona como si tu interpretación fuera verdad. Escribe el hecho. No lo pienses, escríbelo. Ella está seria.
no me ha contestado el mensaje, me he levantado cansado, he cometido un error, me ha mirado raro. Lo que sea, el hecho siempre es breve, siempre es concreto, siempre es neutro, siempre es observable, siempre se podría grabar en vídeo. Todo lo que no puede grabarse en vídeo no es un hecho, es una interpretación. Me ha ignorado. No lo puedes grabar en vídeo. No me quiere, le doy igual, soy un desastre, todo va mal. No lo puedes grabar en vídeo. Nada de eso es un hecho. Todo eso es historia. Historia automática, sí, pero historia. El simple acto de separar un renglón para el hecho y otro para la historia ya hace que tu sistema nervioso se relaje. Es como si la mente dijera, espera. Esto no es el fin del mundo, esto es un evento. Si no haces esta separación, no hay reencuadre posible, solo confusión emocional. Paso número 2, la historia automática. Y para esto necesitas valentía, porque implica mirar tu herida sin filtros. La historia automática es la traducción interna que tu cerebro hace del hecho basándose en tus memorias emocionales. Y tienes que escribirla sin censura. La voz interna es cruda. Es lo que no dices en voz alta, lo que te avergüenza admitir. Seguro que está enfadada conmigo, va a dejarme, no soy suficiente, no valgo, soy una carga, soy un desastre. Todas esas mierdas que te cuentas. Esta parte no busca la verdad, busca reconocimiento. Y necesitas verla para poder intervenirla. Tu historia automática casi siempre tiene las siguientes características. Es absoluta, es dramática, es rígida, viene de tu infancia, no distingue presente de pasado y no tolera matices. Tu historia automática habla como un niño herido. Es intensa, pero no es realista. Y aquí viene lo interesante. El hecho no puede corregir la historia automática. Puedes tener 1000 ejemplos de que tu pareja te quiere y aún así interpretar su silencio como una amenaza. Puedes haber tenido semanas maravillosas en el trabajo y aún así interpretar tu error como un fracaso personal. ¿Por qué? Porque la historia automática no responde a la realidad, responde a tu herida. Este paso no es para juzgarte, es para que dejes de actuar a ciegas. Paso número 3, la historia alternativa. Y aquí es donde muchas personas cometen el error, porque confunden este paso con positivismo, con mentirte, con ver lo bonito. Y no es eso. La historia alternativa tiene que cumplir una condición muy precisa. Tiene que ser igual de real que la automática. No más bonita ni más amable, solo igual de verdad. Vamos con ejemplos reales, que ya hemos estado viendo. Hecho, ella entra seria. Historia automática, está harta de mí. Historia alternativa, ha tenido un día duro. Hecho, ella mira el móvil. Historia automática, no importo. Historia alternativa, está ocupada, no desconectada de la relación. Hecho, cometo un error en el trabajo. Historia automática, soy un desastre. Historia alternativa, estoy aprendiendo y esto es información. Hecho, tengo que madrugar más de lo habitual. Historia automática, soy un desgraciado sin opciones. Historia alternativa, este esfuerzo me da libertad económica. La historia alternativa no busca consolarte, busca ampliar tu perspectiva, busca darte el resto de la verdad, busca devolver matices a una mente que los ha perdido por culpa de las heridas. Las dos historias son reales, una te destruye, otra te permite respirar. El reencuadre no es magia, es comparación, es evidencia, es espacio mental. Y el paso número 4 es elegir, y este es el paso que cambia tu vida emocional. No porque la historia alternativa sea más bonita, sino porque es más útil, es más funcional, es más precisa, es más completa. Elegir no significa negar la historia automática. Ya sabes que no negamos nuestras emociones. Elegir significa no dejar que gobierne tu sistema emocional. Elegir significa preguntarte cuál de estas dos historias me sirve más para actuar desde mi centro. Y la respuesta suele ser obvia cuando la ves por escrito. La historia automática te arrastra al niño herido y la historia alternativa te devuelve al adulto presente. La automática paraliza y la alternativa te permite mover ficha. La automática te cierra y la alternativa te regula. Elegir una historia no significa que la otra desaparezca, significa que no le das poder. Hay una frase que enseño a mis clientes. Mi primera interpretación no es la verdad, es solo la más rápida. Y eso cambia vidas, porque la rapidez no significa certeza, significa condicionamiento. Y el paso quinto y último es repetir esto hasta que se convierta en automático. Y aquí es donde tu narrativa se convierte realmente en un músculo. No vale hacerlo una vez. No sirve hacerlo cuando te acuerdas. No sirve hacerlo solo en situaciones grandes. La clave es repetir hasta que la historia alternativa se convierte en tu primera opción. Hasta que el hecho y la interpretación estén separados de forma natural. Hasta que puedas sentir la emoción sin tragarte la historia antigua. Hasta que puedas vivir con matices.
hasta que puedas amar sin miedo, hasta que puedas relacionarte contigo mismo sin odiarte. Reescribir tu narrativa interna no es un acto aislado, es un estilo de vida, es un entrenamiento mental que cambia tu forma de existir. Y cuando lo haces suficiente tiempo aparece algo que no esperas, la calma. Pero no la calma dependiente de que todo vaya bien fuera, la calma independiente, la calma de adulto, la calma de identidad emocional construida. Así que mira dentro de ti. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es tu historia automática? ¿Cuál es la historia alternativa que nunca te has permitido ver? ¿Y qué pasaría si hoy eligieras esa historia que te sostiene? Cuando llegas a este punto, ya no puedes seguir viviendo igual. No porque hayas cambiado tu vida externa, claro que no, sino porque has visto algo que ya no se puede desver. Tu historia interna crea tu experiencia emocional. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Y ahora sabes cómo funciona. Y ahora sabes que es editable. Y ahora sabes que es elegible. Y ahora sabes que no tienes por qué conformarte con la primera versión que te entrega tu herida. Este episodio no va de controlar emociones, ni de dejar de sentirte mal, ni de convertirte en una persona a la que todo le da igual. Va de algo mucho más serio. Va a devolverte tu poder interior. Va a devolverte tu poder personal. Va de no estar a merced de interpretaciones. Va de no seguir repitiendo patrones todo el rato. Y hay una frase que quiero que te lleves tatuada. No es lo que pasa, es lo que te cuentas que significa lo que pasa. Si integras esta frase, tu vida cambia. No rápido ni de golpe, pero cambia. Porque te haces una pregunta que antes no existía. ¿Qué historia me estoy contando? Y esa pregunta es una palanca, una luz, te permite ver la trampa antes de caer en ella. Y sobre todo, te permite elegir. Y elegir no significa negar tu dolor. Elegir no significa inventarte un mundo de color de rosa. Elegir significa darte la oportunidad de ver la realidad completa. Porque la historia automática es real, pero no es toda la verdad. Es la que te cuentan tus heridas. Y por si nadie te lo dice hoy, quiero decirte que te quiero, que creo en ti y creo en tu capacidad de crear una vida mejor para ti. Nos vemos en unos días. Y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.